domingo. Es grato estar juntos, formando el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a levantar una oración a Dios de gratitud y damos inicio a este servicio. Padre, te damos honra, gloria, alabanza y adoración a ti. Es un privilegio, mi Dios y mi Señor, poder reunirnos en tu nombre, porque somos conscientes que siempre que lo hacemos, allí estás tú, cumpliendo tu palabra, tu oferta, que dice que si dos o más se reúnen en cualquier parte de la tierra, tú estás allí en medio de ellos. Y donde tú estás, está el Espíritu, y es una garantía que tu Espíritu Santo esté aquí. Ahora mismo depositamos este momento, esta reunión en manos del Espíritu Santo. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que glorifiques al Padre, que te... Sono figlio suo, si è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, si è così. Si è così. Bien, vamos a hablar propio de esto. El mensaje hoy tiene que ver con esto: cómo entender el bautismo en agua, cómo interpretar el bautismo en agua correctamente. Ese es el título del mensaje, porque hay dificultad todavía en interpretar el bautismo. Muchas personas lo interpretan de una manera, otros de otra, y hay muchas inquietudes y hay muchas dudas sobre el bautismo. Y yo quisiera que el hermano me proyectase el versículo Mateo 28, del 18 al 22. Estos versículos son bien interesantes
Porque los teólogos le llaman la fórmula bautismal, o sea, es una fórmula, llamémosle así, que ya Jesucristo la dejó establecida. Y dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Observemos que este es un mandato que da el Señor, ¿no? Y en este mandato, que es imperativo en el sentido que no da opción, no está diciendo, mire, si usted quiere, se bautiza, y si quiere, pues no se bautiza. Si usted quiere, vaya y evangelice, o si no, pues cuando pueda evangelice. No, dice id. Es una orden, y antes de dar una orden Jesús, Él dice, toda potestad me ha sido dada. Nosotros entendemos por lo que hemos leído que el mayor poder de todos los poderes expresados en la Biblia, por lo menos 7, es la potestad. ¿Sí? Hay una cantidad de expresiones que indican poder. Por ejemplo, power significa poder y se usa mucho en las máquinas, en las cosas. Dynamis, en griego dinamita, también significa poder. Kratos, en griego, y en español cráter, por eso también significa poder. Y así sucesivamente, pero de todos esos poderes, el más grande es potestad. Ese está por encima de todos los poderes. Tener potestad es estar sobrado de poder. Bueno, el Señor dice, yo tengo toda la potestad, no solo en la tierra, sino en los cielos. Y por eso, como esa palabra no está escrita, pero la digo, y por eso les ordeno ir y hacer discípulos. Este es el mandato que da el Señor, hacer discípulos a las naciones. Pero ese hacer discípulos va acompañado de unas condiciones y unos requisitos, que los estaremos viendo seguramente con más detalles ahora en este mensaje. Recordemos que el título es ¿Cómo entender el bautismo en agua? ¿Cómo interpretarlo correctamente? El Señor Jesucristo, Él quien establece esto, ha hecho o ha dado autoridad a 2 mandamientos. Algunos le llaman 2 sacramentos. Lo que da a entender que nosotros, los creyentes, estamos obligados, usar un término, obligados a cumplir al menos esos 2 sacramentos, esos 2 mandamientos. Algunas otras iglesias, algunas otras religiones, algunas otras instituciones, para ellos hay que cumplir 12, otros 20, otros 8. Y si usted no los cumple, está fuera. La Iglesia Católica tiene 6, 8 creo. Y así cada uno, los musulmanes tienen como 6. Y si usted no cumple uno de esos 6, entonces no es musulmán. O al menos no cumple con el serlo. La Iglesia Católica tiene, por ejemplo, 8. Y si usted deja de cumplir uno de esos 8, entonces quedaría fuera. Con el tiempo lo están modificando y se están volviendo más mórbido, pero por ejemplo el matrimonio era uno de los mandamientos o de los sacramentos que le llaman ellos. La extrema unción también lo consideran como uno de los sacramentos, y si la persona no vivía la extrema unción, entonces se iba al infierno o al limbo, pero no podía ser parte del pueblo porque era uno de los sacramentos. Bueno, nosotros si lo asociamos a esto, para que ustedes tomen un concepto generalizado, tenemos 2. Y los 2, lo bueno es que los 2 los estableció el Señor Jesucristo. Uno de ellos es precisamente el bautismo en agua. Y el otro es la comunión, ¿sí? El compartir el pan, lo que le llamamos la cena del Señor, o que también por la tradición se le llama la Santa Cena del Señor. Esto todo lo estableció el Señor. Y no solamente lo estableció, dio el mandato, la orden que se hiciera así en forma imperativa, sino que Él mismo los vivió. Como quien dice, no solamente los mando, sino que yo también lo hago para que aprendan de mí.
Ustedes recuerdan que Jesucristo se bautizó, ¿verdad? Y se bautizó cuando ya estaba grande, tenía alrededor de unos 30 años, 29, 30 años. Y también el Señor Jesucristo tomó la cena. Ustedes recuerdan en Lucas 22 cuando habla de la institución de la cena del Señor, propio fue Él quien la instituyó. Y en uno de sus versículos dice: cuánto he deseado compartir el pan con ustedes. Era el día de las Pascuas, ¿cierto? Donde se sacrificaba propio un cordero. Ahí el Señor estaba tipificando, no solamente haciéndolo en vivo, llamémosle así, en directo, sino que Él estaba diciendo: todo esto que estoy haciendo se va a vivir propio en mí dentro de poco, porque yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba dando con doble mensaje Jesús allí en la cena, en ese momento. Lo mismo que en el bautismo. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo se bautizó, ¿verdad? Se hicieron presentes, llamemos los tres jerarcas, los más grandes. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que pocas veces los vemos, al menos en expresiones bíblicas, reunidos los tres. Y el Padre que estaba en los cielos dijo con voz de trueno, dice la Biblia: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A Él oíd. En otras palabras, a Él obedeced. Estaba entregando todo el mando, todo el poder a Jesús. Costumbre que se hacía en el pueblo judío. Para no saltarse esto, todos los judíos, su hijo primogénito, Jesús el hijo primogénito, a la edad de 30 años, porque Jesús tenía 30 años, lo presentaban delante de los ancianos. Jesús fue presentado delante de todos los ancianos que estaban allí. Todos estaban ahí, los grandes jerarcas, viendo cómo Juan el Bautista estaba bautizando a las personas. Y ahí oyeron esa voz del Padre que dijo: mire, le entrego todo el poder a mi Hijo. Toda potestad, y por eso Él dice: toda potestad me ha sido dada. A Él obedecer. Y fue Jesús quien instituyó el bautismo. Tiene valor el bautismo, tiene sus valores. Lamentablemente se ha usado mucho de esto, se ha malinterpretado. Hasta por nosotros mismos se le ha metido mucho capricho y mucha cuestión humana de hombre. Como por ejemplo se le ha asignado el valor de salvación, diciéndole: no, usted no puede ser salvo porque usted no es bautizado. Yo recuerdo cuando era niño, la Iglesia Católica forzaba a las personas para que los niños pequeños fueran bautizados, y las madres se angustiaban si el niño se enfermaba sin estar bautizado. Y decía: ese niño va a quedar modo, hay que bautizarlo de alguna manera, porque si no se va por allá al limbo o se va a otra parte. Al menos yo recuerdo, y no es que yo sea muy viejo, que así pensaban los abuelos y las personas. Todavía hay personas que piensan así, que el bautismo genera salvación. El bautismo no genera salvación. Ha habido demasiada mala información. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro en la potente y poderosa palabra de Dios, cuando Jesús, el Salvador, estaba allí en el centro de la cruz. Y uno lo negó, lo siguió renegando, diciendo: tú no eres ningún Cristo, porque si tú fueras Cristo, te bajarías tú, me bajarías a mí, y nos vamos a comer allá un asado. Era mentira. Este era un ladrón que quería, no era que él quería bajarse de allá para irse con Jesús así, no, era para continuar a delinquir. Y el otro, que estaba al otro lado, que la tradición le llama el ladrón bueno, ladrón malo y ladrón bueno. ¿Usted cree que hay un ladrón que sea bueno? Si el ladrón es malo, pero ahí le acomodan las cosas a uno. Como es: no, este es un matón bueno, este es un matón malo. Es un matón. Este ladrón bueno le dijo al otro, no a Jesús, al otro: porque él insulta. Este hombre no ha hecho nada, no ha cometido ningún delito. Nosotros sí, y merecemos el castigo. Esto fue una cosa pero profunda, que no hay tiempo para explicarlo. Imagínense un hombre de ese nivel, un ladrón, quizá un ignorante, reconocer delante de los hombres y delante de las instituciones que este hombre era inocente. Porque alguien podía pensar: no, es que lo declaró inocente Pilato, ¿cuánta plata no le han dado? Pues claro, como ley de la gallada, muchas cosas habían podido pensar, pero aquí está declarando una persona del pueblo, diciendo: este hombre es inocente, no ha cometido ningún pecado. Nosotros sí, pero este no. Analizándolo por ahí es lindísimo. Y termina diciendo este ladrón, diciéndole: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: no, que me voy a acordar si tú no te has bautizado.
no has ido a la gran comisión, entonces, ¿y cómo te voy a salvar si tú no te has bautizado? ¿Así le dijo Jesús? No. Vemos claramente que el bautismo no garantiza la salvación, mis hermanos. El bautismo lo que hace es que confirma que tú eres salvo. Es una testificación públicamente que tú has creído, que tú haces parte de la gallada, del grupo, de los creyentes. Este sí es el verdadero sentido del bautismo. Pero para poder entender mejor esto del bautismo, hay que pararnos en mucha información, mis hermanos, porque aún así estamos en lo superficial y fácilmente nos equivocamos y cualquier cosa nos arrastra a teorías que no son. Yo recuerdo una niña, una señora, que a veces hago contacto con ella todavía, se volvió para Colombia, me dijo una vez: pastor, yo quiero hablar con usted, y habló conmigo, me dijo: yo quiero pedirle perdón. Y dije: ¿por qué? Me dice: porque el día que usted dijo que había 4 bautismos, yo salí a murmurar, a comentar que de dónde el pastor sacó 4 bautismos, si siempre hay uno. Mire que la Biblia dice que un solo Dios, un solo bautismo y una sola fe. Y entonces este mismo ser, él cree que sabe mucho, que porque fue a la universidad. Y entonces yo hablé mal, pastor, de usted, y después entonces me enteré que sí es cierto que existen 4 bautismos. Por eso quiero pedirle perdón. Yo ni sabía ni me acordaba de esto. Pero me llamó la atención que esta hermana tenía tanto coraje de haberme llamado a pedirme perdón, a hablar conmigo. Y a veces me llama y me dice que yo quiero hablar con usted porque aprendo muchísimo. Bien, la Biblia habla de 4 bautismos, iglesia. Y para un creyente, un hijo de Dios que es ambicioso espiritualmente, que tiene apetito espiritual como ustedes, mis hermanos, debe anhelar los 4 bautismos y no quedarse con uno. ¿Por qué habiendo 4 me quedo con uno? Esto es una pobreza mental. Hay que coger todos 4 si ya los hay. La Biblia habla del bautismo en agua, que es el que estamos propio hablando nosotros, y nos vamos a profundizar un poco hoy con la ayuda de Dios. Entonces, esto nos evita conocer, saber que hay 4 bautismos y a reducir en mínimo la probabilidad de confusión o de error en la interpretación del concepto de bautismo. Mateo 28, del 18 al 20, que lo hemos visto, habla del bautismo en agua. Marcos 1, del 4 al 5, habla del bautismo en agua. Hechos 8 al 12, Marcos 16, 16, entre tantos otros textos hablan del bautismo en agua. Y hay cantidad de ejemplos desde la antigüedad, Viejo Testamento, incluso el Viejo Pacto fino ahora, que el bautismo en agua opera. Pero también hay otro segundo bautismo, que es el bautismo en el Espíritu. ¿Usted oyó hablar del bautismo en el Espíritu? Mateo 3:11 habla del bautismo en el Espíritu, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:3, Hebreos, Hechos de los Apóstoles 1:5, Hechos 11:16, tantos otros textos hablan del bautismo en el Espíritu. Este texto, bautismo en el Espíritu, ser bautizado en el Espíritu, también se conoce como el bautismo en los dones espirituales. Se conoce con el nombre del bautismo en lengua. Se conoce con el nombre del bautismo en fuego del Espíritu. Y tiene otros nombres, el ser bautizado en el Espíritu. Pero esto también es todo un campo, todo un mundo que hay que saberlo definirlo, organizar, porque también nos confundimos en uno solo de ellos. Pero no termina allí, he dicho que son 4 y he hablado de 2. El tercero le podemos llamar el bautismo en Cristo. El bautismo en Cristo también es conocido con el nombre del bautismo en el cuerpo de Cristo. Es que ser bautizado en el cuerpo de Cristo habla 1 Corintios 12, del 13 en adelante hasta el 28, Romanos 12, del 4 al 5, Romanos 12, 6, del 3 al 7, y tantos otros textos que no terminaría, habla del bautismo en el cuerpo de Cristo. En algunas ocasiones, yo también llegué a pensar que era un error decir que era el principal y el más importante de todos los bautismos. Pero verdaderamente me he convencido que este es el verdadero, el más importante, el más trascendental de todos los bautismos. El ser bautizado en Cristo. Y el 4º bautismo, que a la gente no le gusta, aquí creo que ninguno de ustedes hay alguien que le guste, es el bautismo del sufrimiento. Se llama el bautismo del dolor, el bautismo del sufrimiento. ¿Quién quiere ser bautizado en el dolor, en el sufrimiento? ¿Y existe, pastor, un bautismo? ¿La Biblia habla de un bautismo? Claro que sí.
cierto que la Biblia habla de esto. Lucas 9, del 22 al 24. Si el hermano me lo pasa, lo podemos mencionar así rápidamente porque no es del tema. Pero dice Lucas que Jesús mismo dijo, Lucas capítulo 9, versículo 22 al 24, que el que quiere seguir en pos de mí, tome su propia cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y si hay una de las cosas que genera dolor o sufrimiento es negarse a sí mismo, rechazar sus derechos. El hombre no quiere negarse a sí mismo, el hombre siempre cree valer mucho, el ego no lo deja, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. Eso lo dijo Jesús, que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera, padeciera. Y continúa diciendo muchas cosas, y sea desechado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y que sea, y decía todo esto, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su propia cruz.